Bien, buenos días. Estamos hoy con Jesús Alonso Gallo. Es empleado en serie, inversor en serie y muchas cosas que ha hecho en su larga trayectoria profesional que nos va a contar hoy. Y esta es otra edición de la SEO Talk, donde invitamos a una persona del ecosistema emprendedor de España para que nos cuente y comparta con nosotros un poco su experiencia. Pues nada, yo estoy encantadísimo de estar con vosotros y de compartir lo que he aprendido estos 35 años que se han pasado como un soplo. Muy bien. Pues cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Cómo te describirías tú a ti mismo? Yo creo que soy un vendedor, en esencia. Lo que soy es un vendedor y lo que me gusta es cumplir mis propios sueños y ayudar a los demás a que cumplan los suyos. Entonces, primero, como empleado en serie, yo lo que trataba de hacer es aprender un montón y que hubiera otras personas que me subvencionaran el aprendizaje. Me parecía la bomba. Trabajar en un lugar que te pagaran a fin de mes y que tú pudieras aprender mucho. En un momento dado, después de estar como empleado en diferentes empresas que no eran mías, yo tuve certeza interior de, bueno, yo quiero tener una empresa que sea mía. Y empecé a montar empresas en compañía de otros. Es decir, que nunca me planteé ser emprendedor yo solo, siempre he sido emprendedor con socios. Y estuve en el sector del videojuego, creando empresas de videojuegos. Una que fue Drawsoft, se la vendimos todos los socios a Electronic Arts. Y después hice otra más recientemente que se llamaba FX Interactive y se la vendía a mis socios. En un momento determinado no veíamos la estrategia de la compañía con los mismos ojos y yo les vendí mis acciones a ellos, ellos siguieron con la compañía y yo pues volví a volar solo. Estuve un tiempo ayudando a una startup que empezaba como vicepresidente de ventas internacionales para llevar esta startup a ser global, y aquello no salió bien. Me lo pasé bomba, habían levantado dinero y yo tenía los recursos para estar viajando por el mundo, hablando con todas las telcos y los fabricantes de dispositivos móviles. Era una startup que se llamaba Mosec y lo que querían es conquistar el espacio ese para dotar a los teléfonos móviles que empezaban pues de una tecnología de seguridad para que no pudieran entrar virus, etcétera, etcétera. Entonces yo estuve ahí en esa empresa durante, pues no sé, durante un año. Y luego tuve la necesidad de crear restaurantes.com, me busqué un socio complementario, un gurú de la tecnología, Antonio Fernández Ruiz, y juntos creamos restaurantes.com, que lanzamos en mayo de 2009 y la vendimos al grupo Michelin en diciembre de 2016 y esa fue mi cuarta startup. Entonces yo en 2012 ya empecé a invertir en startups que no eran mías como inversor privado y ahora pues acumulo un portfolio de 30 participadas, que es una locura, porque yo a título personal haber invertido en 30, que lo más divertido es que algunas en las que yo he invertido se dedican a invertir en startups. Entonces yo invertí en una fase primera, en los momentos fundacionales, en Faraday Venture Partners. Entonces Faraday es un club de inversores que se dedican a invertir en startups. Entonces el efecto de estar ahí como inversor provoca que vamos a estar en un montón de compañías. Después he invertido en Fellow Funders, que es una plataforma de equity crowdfunding que también se dedica a invertir en startups, y finalmente pues he invertido en Cupido Capital, que es un vehículo de inversión no regulado que se dedica a invertir en startups en fase pre-semilla o pre-seed,
Entonces, al final, pues es una locura. Sí, toda la evolución. Y un poco si vamos al inicio, es decir, tu etapa más de trabajador en las empresas de desarrollo de juegos, tú estabas ahí empleado. Y como un poco intraemprendedor dentro de la empresa, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo se lo planteas al resto de socios? En realidad, yo he estado como empleado en algunas empresas y no tenía, digamos, acciones de la compañía. Y después este proceso no ha sido secuencial ni ha sido cronológico, que primero fuera empleado y después fuera pues emprendedor y luego fuera inversor. En la realidad no ha sido así. He sido empleado en unos momentos, después he sido emprendedor en otros, he dejado de ser emprendedor para volver a pasar a ser empleado. O sea, lo que yo viví, mi sensación es que estaba viviendo una suerte de aceptar proyectos en los que la curva de aprendizaje me iba a dar lo que yo buscaba. Entonces, a lo mejor en una fase de mi vida estaba emprendiendo algo que se acababa por la razón que fuera y me ofrecían trabajar en una compañía que no era mía, con un fundador al que yo respetaba y me ofrecían un proyecto apasionante, entonces yo pues me apuntaba a eso. Estuve varios años como director de marketing en un mayorista de software que se llama GTI. GTI, Compañía de Distribución de Software S.A., es uno de los grandes mayoristas de software en España. Y no sé, las últimas veces que yo vi esta empresa igual estaban facturando 300 millones de euros. Entonces, pues aprendía muchísimo de firmar contratos con todas las compañías de software globales en el mundo que vendían software empaquetado, pues desde Microsoft hasta Adobe, pasando por cualquier otra. Y era apasionante eso, ver cómo el mercado se vertebraba y los grandes mayoristas de hardware estaban especializados en el hardware y la oportunidad que era ser un súper especialista y ser solo mayorista de software, ¿no? Pero luego a lo mejor pues dejaba de estar ahí y me metía en una startup y creaba yo una startup o me unía a otros que tienen una startup y necesitaban una pieza en el organigrama que fuera un perfil comercial. O sea que yo he sido un poco anárquico en mi evolución y al mismo tiempo, pues en 2012 vi la oportunidad de empezar a invertir en startups que no eran mías, entonces se acercaba gente y yo empecé a dedicar una parte de mis ingresos a invertir en startups como inversor privado. Y en vuestra etapa, bueno, en restaurantes.com he escuchado de que siempre visualizas tus sueños y lo has logrado. Es decir, fijarse una meta para llegar a este éxito que hubo, ¿no?, con la venta de restaurantes.com al grupo Michelin. ¿Cómo le describes esto a un emprendedor de visualizar sus metas y de tener claro hacia dónde tiene que ir? Bueno, aquí hay mucho de una energía que se sale de lo que es lo que nos han enseñado en las escuelas de negocios y lo que es lo científico. Es decir, que la gente que está formada en escuelas de negocios o en el pensamiento científico técnico, todo esto le suena a gente que fuma droga y que están locos perdidos. Pero yo, o sea, creo firmemente en eso. Hay un plano de la consciencia que provoca transformaciones de la realidad. Entonces, si tú te enfocas en un objetivo de una manera absolutamente enfermiza, favoreces que eso ocurra. Pero en el plano intelectual, o sea, tú tienes que visualizar lo que quieres conseguir y lo tienes que vivir como que ya ha ocurrido. Es decir, tú te enamoras de una muchacha y tú la ves y dices, esa mujer va a ser la madre de mis hijos. Ella no lo sabe, pero yo sí lo sé. Entonces tú empiezas un proceso mental de visualizar eso que no existe para que ocurra.
y después das los pasos necesarios. En el caso de Michelin no había ninguna razón objetiva para que yo pensara que eso podía ocurrir. Cuando yo pensé, pues Michelin nos puede comprar la empresa. Michelin era un grupo que se dedicaba a vender ruedas y ya está, y que hacía entre 3 y 5 mil millones de euros de beneficio todos los años desde que lo miden ellos. O sea, es una cosa espectacular lo que puede ser de rentable vender neumáticos. Pero claro, en el planeta Tierra, cuando la NASA quiere enviar una nave a Marte y que se pase por la superficie de Marte con una cosa con ruedas, no pueden decirle a ninguna empresa norteamericana que le haga las ruedas de esa cosa, porque ninguna empresa norteamericana tiene la tecnología y tiene la capacidad de de pensar en eso. Entonces tienen que ir a Michelin, y entonces ellos se ponen a diseñar los neumáticos que rodarán por la superficie de Marte, que solo pensarlo es una locura, ¿no? Pensemos en los neumáticos de los aviones de pasajeros, el peso de esas toneladas posándose en la pista de despegue y de aterrizaje. O sea, es una tecnología increíble. No nos tenemos que quedar en la anécdota de los millones y millones de neumáticos de los automóviles. Hay que pensar en los camiones, que son como montañas de grandes, en las minas a cielo abierto, de todos esos usos exclusivos y lucrativos de los neumáticos. Entonces ellos, el origen de la guía Michelin estaba en un tema de marketing, que la esposa de un presidente de Michelin hace muchos años dijo: hombre, deberíais hacer una guía de lugares donde se puedan cambiar los neumáticos y se coma bien mientras te cambian las ruedas. Y ahí surge la cuestión. Pero eso era un centro de coste para Michelin. Entonces hicieron un think tank. En algún momento determinado alguien dijo: oye, nosotros, ¿qué impacto tenemos en la sociedad con esta guía, no? Entonces hicieron un estudio económico muy prolijo en todo el planeta para ver qué ocurría con los restaurantes, promedio ponderado en media, desde que no tenían estrella hasta que tenían estrella Michelin. Y entonces la conclusión fue, después de mucho análisis, que en media un restaurante que recibía una estrella multiplicaba sus ingresos por 2. Entonces, cuando tenía 2 estrellas, en comparación con no tener ninguna, multiplicaba sus ingresos por 10. Cuando tenía 3 estrellas, multiplicaba sus ingresos por 50. Entonces, la conclusión de eso es: la institución Michelin entrega estrellas a cocineros y les hace millonarios, básicamente. Y entonces, como es el capitalismo, pues alguien dijo: oye, algo de esto tenemos que retornarlo. Y entonces, pues en ese comité uno levantaría la mano y diría: pues hay una cosa que está pasando en el planeta Tierra, y es que la gente deja de llamar por teléfono para reservar en los restaurantes y reserva online. Entonces hay varios players en el mercado, y aquí hay una oportunidad. Y entonces yo me lo imagino todo eso sin conocerlo, uno con el dedito diciendo: compren ustedes algo. Y el resultado de compren ustedes algo es que compraron un player europeo que se llamaba livebookings.com y se lo compraron por 140 millones de euros. Y después de comprar eso, por una carambola, nos compraron a nosotros restaurantes.com, que teníamos 5.000 restaurantes en España y habíamos empezado a construir México, y en el DF teníamos 250. Y un poco vosotros en restaurantes.com habéis hecho operaciones corporativas, aparte tenéis inversores. ¿Cómo fue todo este proceso, ya llevándolo más un poco tú desde el día a día y la parte de venta? Pues en realidad lo que ocurrió es que desde el primer momento nosotros tuvimos incapacidad de levantar financiación. Mi socio Antonio y yo
cuando íbamos al ecosistema y hablábamos con los sospechosos habituales, nos decían que no invertían en nosotros porque éramos, entre los dos teníamos más de 100 años de edad. Y yo decía, pero esto qué mierda de argumento financiero es. O sea, la edad que tengamos, no sé, o sea, si me apuras, debería ser, en vez de un hándicap, debería ser una ventaja. Una ventaja, más experiencia. Mi socio tenía un montón de experiencia y un montón de éxitos a sus espaldas, y yo también. Entonces unos inversores, si ponen el dinero a unas criaturas de Dios recién salidas de la facultad, pues la probabilidad de que salga bien es más baja que si le entregas el dinero a personas que tienen track record. Eso pensaba yo. Y algún inversor que tenía experiencia me dijo, Jesús, si nosotros os damos el dinero a ustedes, lo que van a hacer ustedes es gestionarlo con sentido común y con cabeza. Van ustedes a conservar la caja y van a hacer un performance que va a ser razonable, perfectamente razonable. Pero que el capital riesgo está aquí para hacer locuras. Y la gente joven es la que más fácilmente, como no sabe que es imposible, hace locuras y construye cosas imposibles. Pero vosotros, al tener la edad que tenéis, pues no vais a hacer eso. Así que no invertimos en vosotros. Y así el no era la respuesta siempre. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que eso nos llevó a nosotros a operar con una economía horrorosa, como es un capital intensive, el modelo, y teníamos competidores tremendos. Luego, cuando se consolida el hecho de que viene TripAdvisor y compra al grupo francés Le Fourchette, que tenían en España el tenedor, pues claro, si TripAdvisor paga 100 millones de euros por esto, cuando ellos habían necesitado 14 millones de euros para construir el liderazgo en Francia y en España, pues joder, si tú quemas 14 millones y alguien te ofrece 100, pues no hay nadie que diga nada, solo cuando vamos al notario, ¡pum!, al notario, y entonces pues eso ocurrió porque no podía ser evitado. Después Michelin compró Life Bookings por 140 millones. Entonces Seaya Ventures había entrado en el capital de un competidor que estaba aquí en Varna, que se llamaba Restalo. Y nosotros estábamos ahí con restaurantes.com, sin recursos, sin inversión, y solo, como decía mi socio Antonio, con capital espalda. Eran nuestras espaldas las que tiraban del carro, y ya todo el mundo daba el partido por perdido. Bueno, pues estáis ahí, no tenéis... si Restalo tiene a Seaya Ventures y antes había tenido a Active Venture Partners, Michelin ha comprado Life Bookings y TripAdvisor ha comprado La Fourchette, pues tenéis un problema muy serio. Y lo que ocurrió es que Seaya Ventures nos llamó. Nosotros habíamos tomado contacto con Restalo para pensar en que las operaciones españolas deberían aumentar su escala para poder competir con éxito con players internacionales, y que eso tenía sentido. No habíamos llegado a un acuerdo en el pasado, pero en ese momento Seaya nos llamó, tuvimos una reunión para explorar una posible operación corporativa, y los términos de la propuesta no nos gustaron y le dijimos que no. Entonces vinieron un tiempo después con una oferta mejor. Si les hubiéramos dicho que no en esa segunda oportunidad, podría haber sucedido que una tercera oferta hubiera sido mucho mejor, o que hubieran hecho un write-off y hubieran cerrado Restalo y nos hubiéramos quedado ahí huérfanos. Eso nadie lo sabe, ¿no? Pero lo cierto es que
en inversión, en capital riesgo, cuando una inversión te va mal, la puedes arreglar con otro que no le vaya mal. Entonces algo que está mal lo juntas con algo que está bien y tú arreglas un problema, ¿no? Entonces, pues hicimos una operación donde nosotros tomamos la gestión de la suma de la resultante de restalorestaurantes.com. Desapareció la marca Restalo, que fue sustituida por restaurantes.com, y entonces pusimos un poco de razón en los números combinados de ambas empresas. Había unos units economics muy interesantes, donde nosotros vendíamos el 80% en nuestros ingresos, Restalo vendía el 20%. Donde ellos vendían el 80%, nosotros vendíamos el 20%. Entonces cuando hicimos el matching de los clientes era fantástico. Y Media for Equity con A3 Media, y después compramos otro player que tenía una plataforma tecnológica y daba servicio a un montón de restaurantes muy interesantes, restaurantes premium con un software de un libro de reservas y tal. Compramos esa empresa también, lo juntamos todo, se inyectó dinero fresco, y con todo eso fuimos a hacer una campaña en televisión con el Media for Equity, abrimos México, nos hicimos más grandes, y entonces pues TripAdvisor tenía interés en comprar y Michelin tenía interés en comprar, algún otro que luego dijo que no, y finalmente pues ganó Michelin, le vendimos la empresa y ellos pues la dejaron en las circunstancias que están ahora, que es una operación muy pequeña, ¿no? Los conceptos de cuando un corporate compra una startup y lo que hace con ella, pues se ven aquí muy claramente. Michelin tenía una oportunidad de hacer una cosa grande, europea y tal, pero no lo han sabido hacer. Y sin embargo TripAdvisor sí lo ha sabido hacer. Y entonces entregaron el poder a los emprendedores y les dieron recursos para que no solo se hiciera esa operación, sino que tuvieran un mandato para ir inventariando empresas de características similares al tenedor y irlas comprando a lo largo y ancho de este mundo. Entonces compraron 2 empresas en Italia, compraron una en Portugal, otra en Brasil, compraron el player más grande de Australia, y entonces los de OpenTable en Estados Unidos, que habían sido adquiridos por el grupo Priceline, tuvieron que comprar al segundo player más grande de Australia. Cuando tú ves ahora esto en perspectiva, todos podemos ver en Google que cuando tú vas a reservar una mesa en un restaurante con Google o con Google Maps, te aparece la información y te aparecen los botones para que reserves, y te aparecen las empresas que gestionan estas reservas. Entonces tú puedes reservar con restaurantes.com o puedes reservar con el tenedor, o en cada país del mundo con los actores que hay en el mercado. Entonces Google ha hecho un acuerdo con todas las empresas que se dedican a eso, y al final de cada día Google sabe todas las reservas que se han procesado en el planeta a través de su web, usando todos estos partners. Ellos se quedan con una comisión por cada clic y tienen toda la información, todita. Entonces han hecho lo mismo con el tema de food delivery. Entonces tú puedes hacer un pedido para que te envíen la comida a casa de esa búsqueda que hiciste de ese restaurante, y usas la plataforma de Deliveroo o usas la plataforma de Just Eat o lo que quiera que sea, y Google colecciona todita la información. Entonces te das cuenta que online booking en restaurantes y food delivery para restaurantes son las 2 digitalizaciones de negocios más pavorosas de la historia de la humanidad, porque claro, el número de personas que cada día reservan un vuelo en un avión son unas métricas que son una bobadita, pero claro,
si la pregunta que haces es ¿cuántos millones de personas reservan mesa en un restaurante cada día? Sí, que es recurrencia. O hacen un pedido de comida a domicilio cada día, te das cuenta que estamos en un orden de magnitud, es decir, no hay cosas más grandes que eso, el número de transacciones. Entonces, claro, pues Google evidentemente se ha posicionado ahí y luego Amazon ha entrado en el capital de Deliveroo, sí, diciendo un momento que yo quiero saber, esto de la última milla es mi territorio, yo quiero estar en el consejo y entender esto muy bien. Desde el primer momento Antonio y yo veíamos que esto era una cosa enormemente grande y que estaría en manos de los grandes seguro, y que habría 3 players globales. Entonces ahora lo que está por ver es si Google se va a quedar ahí o va a hacer como hizo Amazon, pues yo entro en el capital de Deliveroo porque quiero estar ahí en el consejo, o Google tiene toda la información y está observando y lo monta directamente para montarlo ellos, o ya veremos a ver qué es lo que pasa. Oye, y en el proceso de una venta de la empresa, en este caso, supongo que confluyen diferentes intereses, diferentes actores. ¿Cómo es ese proceso y cómo lo viviste tú como emprendedor? Yo creo que tiene muchísimo que ver con las decisiones que puedes tomar en un momento determinado y las que no puedes tomar. Entonces, en mi relación con mi socio, con Antonio, digamos que lo que nos estaba pasando a nosotros, claro, como es una empresa capital intensive y no teníamos acceso al mercado de capitales, nosotros estábamos haciendo el verdadero Lean Startup. Entonces, financiábamos nosotros con nuestro patrimonio y nuestros ahorros lo que no llegaba vía ingresos. Entonces cada año perdíamos una cantidad de dinero moderada y financiábamos nosotros eso. Hicimos una pequeña ronda de Family Friends, obtuvimos un CDT y con estas cosas arrancamos la compañía y luego la financiamos nosotros. Entonces en un momento determinado, pues Antonio y yo teníamos diferentes situaciones personales. Él me dijo, oye, a mí los ahorros se me acabarán, entonces pues aquí tenemos un fin de fiesta que tenemos que comentar. Y yo lo que vi claramente es que lo que no tendría sentido es que yo financiara esas pérdidas y cada vez que hacíamos una ampliación de capital yo aumentara mi participación en la compañía y mi socio fuera diluyéndose progresivamente. Porque si eso lo llevábamos al extremo, pues iba a haber una disparidad. Claro, su opinión o su forma de ver el negocio y el mío iban a cambiar, y si no estábamos perfectamente alineados y empezábamos a estar desalineados, pues eso acabaría muy mal. Entonces, en ese proceso de negociación, tú dices que sí a algo que lo consideras como lo menos malo de los escenarios que tienes. Nosotros podríamos haber dicho que no. Y entonces aguantar las consecuencias que eso tiene, que no sabes lo que va a ocurrir. Dijimos que sí, seguimos esa hoja de ruta y luego compró la compañía Michelin. ¿Es lo correcto? ¿No es lo correcto? Pues es que nunca lo sabes. Porque como no puedes tirar la historia para atrás para decir, no, si hubiéramos hecho esto, hubiera pasado aquello otro. Eso es total, es imposible. Entonces, yo creo que el fondo también estaba en su propia dinámica. Tú tienes un vehículo de 40 millones, te va muy bien, tienes dentro Cabify, no sé qué, te han salido cosas bien, y estás como loco por levantar el siguiente vehículo de 100 millones, pues tú lo que quieres hacer es cerrar una etapa anterior para irte a una etapa nueva, y eso genera unas dinámicas internas. Entonces, pues hubo muchísimos aprendizajes y tal, y no sé qué, y yo no estoy bajo los cocoteros en las islas Fiji.
sea, eso no ha ocurrido. Pues decían, bueno, tenéis un non-disclosure o un acuerdo de confidencialidad y nadie puede saber el tamaño de la operación, la transacción y tal. Y digo, bueno, pues bien, pues los abogados quieren hacerlo así, pues está estupendo. Pero después de vender restaurantes.com a Michelin, yo sigo trabajando todos los días y levantándome a las 7 de la mañana. O sea que no... Y un poco después de toda esta fase, es decir, todo lo que ya habías vivido, decides intensificar un poco toda la parte de inversión, aunque ya lo habías hecho previamente, pero entiendo que es invertir, pero invertir con todos los learnings, con todos los aprendizajes de toda tu etapa previa. ¿Qué son estos aprendizajes? Cuando tú haces una inversión, ¿qué es lo que miras, buscas, seleccionas o crees que puedes aportar? Al principio, que tenía más tiempo, yo seleccionaba dónde invertir en startups donde yo veía que mi dinero era mejor que el dinero de otros inversores. Entonces tú empiezas a ver un proyecto y dices, bueno, pues este proyecto, estos emprendedores están vendiendo de uno en uno. Si yo invierto aquí y ellos me dejan que les ayude, yo les puedo ayudar a vender de 100 en 100. Y eso hace que mi dinero sea mejor que el de otro inversor que va a firmar un cheque y se va a ir y va a recibir un dashboard cada mes o cada 3 meses y va a asistir a una junta de accionistas una vez al año para ver cómo va su inversión y cómo va la empresa. Pero si tú te implicas para tratar de ayudar a ese grupo de emprendedores a correr más rápido en esos momentos iniciales, estás haciendo algo que es bueno para tu inversión, estás haciendo algo que es bueno para los emprendedores y lo que haces es bueno para el resto de los inversores. Entonces yo hacía esto y yo veía que el resto de los inversores me llamaban y me invitaban a mariscadas en Navidad. Jesús, te invitamos a una mariscada. Y yo decía, jolín, si me invitan a marisco, es que esto es un valor cierto. Entonces algo que hacía de motu propio, pues empecé a formalizarlo con acuerdos y contratos para decir, oye, si tú estás vendiendo N y yo te ayudo en esta fase inicial a multiplicar tus ventas por un factor, reconóceme ese valor y en vez de una mariscada me das acciones. Y entonces yo tengo más acciones. Y eso lo he ido implementando en algunos casos. Luego, para mí lo más importante es el emprendedor o la emprendedora, el founder y el equipo que ha sido capaz de atraer. Entonces, pues siempre para mí eso es lo decisivo. Gente que es capaz, que tiene la resiliencia suficiente para resistir los embates del destino. Que esto es muy complicado. Emprender es una cosa que es jugar contra las matemáticas. Y lo normal es que te salga mal y quebrar y perder todo el dinero. Entonces, tratar de averiguar quiénes son aquellas personas que tienen ese don para, bueno, que en realidad son capaces de hacer como un bebé cuando aprende a caminar. Entonces, cuando un niño, un bebé, se levanta y empieza a caminar, no le parece que sea un problema caerse todo el rato. O sea, tú no ves a un bebé protestando por eso. Se cae, se levanta otra vez. Y lo intenta de nuevo. Se vuelve a caer, se vuelve a levantar. Entonces, los emprendedores tienen que ser como los bebés cuando aprenden a caminar. Y tienen que caerse una y otra vez y levantarse. Y eso, esa capacidad es lo que hace la diferencia. Yo busco proyectos que me parece que tienen un mercado claro, que tienen una escala global, que pueden crecer exponencialmente y que el equipo de las personas que son los co-founders son gente inasequible al desaliento, que tienen ganas de pelear la partida y bueno, pues eso me ha llevado, animado por la ilusión, a construir un portfolio de 30 participadas y tengo ahí
conversaciones avanzadas para llegar a 34, que es una locura. Entonces, lo que ahora quiero hacer es centrar mis esfuerzos en que cualquier oportunidad de inversión, dependiendo de su estadio, pues entre por Faraday Venture Partners, o entre por Fellow, o entre por Cupido Capital. Entonces tener ahí 3 perfiles distintos de embudos de conversión para recomendar a los emprendedores pues que entren por alguno de ellos, y a mí eso me dará tranquilidad, y mi esposa no me perseguirá por la casa corriendo cuando me dice: tú es que estás loco perdido. Y digo, bueno, en realidad yo creo que donde uno puede colocar el dinero mejor hoy es en los sueños de los emprendedores. O sea, si colocas el dinero en inmobiliario, te da pánico con el gobierno nuevo que se está organizando. Dices, creo que mejor no. Mejor no lo pongo ahí. Si vas a los bancos, ¿usted me daría algo por mi dinero y me lo guarda? Pues se hartan de reír. Entonces dices, bueno, pues la inversión alternativa tiene un riesgo, pero tiene un retorno. Y yo no he conseguido, es decir, si tengo alguna capacidad especial, es identificar startups que son difíciles de matar, que tardan mucho en morirse. Entonces yo empecé en 2012 y ninguna se ha muerto. Hombre, habiendo invertido en 30, desde el año 2012, 13, 14, 15, hombre, ya estamos casi en 2020, ya deberían haber muerto mogollón, y ninguna ha palmado. ¿Y ha habido éxito? Ha habido 2 que me han dicho que van a morir. Entonces, oye, pues si estas 2 entran en concurso, tal, pues cierran, al final un cierre ordenado, me parece la bomba que solo 2 hayan cerrado en tantos años. Entonces he tenido un éxito parcial de una de las primeras en las que invertí en 2012. He vendido 1/3 de las acciones y me han pagado 50 veces lo que me costaron. Joder, pues unos 50x, esto para los ludópatas es lo peor. O sea, entrar en inversión alternativa, lo primero que te pasa es que te pagan 50 veces la inversión, pues ya te crees que todo el monte es orégano. Va a ser todo así. Y esto no es así. O sea, yo veo todas mis startups vivitas y coleando, pero yo sé que muchas de ellas son caminantes blancos. Ellos no lo saben todavía porque falta tiempo para que lo vean, pero en realidad indefectiblemente se convertirán en caminantes blancos. Y entonces lo bonito de la cuestión para mí como inversor es que en el portfolio yo tengo entre 4 y 6 inversiones que están haciendo un performance increíble, están levantando dinero a rondas de valoraciones superiores a 50 millones de euros, y entonces yo sé que hay unas plusvalías latentes que van a aflorar, y yo voy a obtener una TIR que me permita decir que me ha salido bien. Entonces estoy tranquilo en ese sentido, aunque no se puede estar nunca tranquilo, pero como yo soy de los optimistas, yo veo siempre el vaso medio lleno. Perfecto. Pues hablando de los emprendedores y de construir un equipo cohesionado y que sea capaz de tirar adelante la empresa, ¿qué crees que son los elementos fundamentales que debe tener ese equipo? Bueno, yo creo que hay una cosa que siempre enseño en sitios donde me dedico a cosas de docencia o de mentoring de emprendedores, que colaboro con la Escuela de Organización Industrial. También estoy en una empresa muy interesante que se llama el Instituto de Pensamiento Positivo, que dirige Sergio Fernández, y en otras universidades y en otras escuelas de negocios, en Planeta, por ejemplo, con EAE. Y yo lo que enseño es que en emprendimiento una de las cosas más interesantes que se ha dicho nunca sobre los equipos y sobre la génesis de una nueva startup
Es un concepto que inventaron en Harvard unos profesores. Esta teoría la escribieron en un libro muy interesante publicado por la editorial Ariel, que se llama Compitiendo por el futuro. Entonces el profesor Pravdal y otro compadre suyo inventaron un concepto que se llama el concepto de las competencias esenciales. Todas las startups miradas al microscopio tienen 1, 2, 3, 4, incluso algunas empresas tienen 5 competencias esenciales, que si no tienen los fundadores o las personas senior que contratan en una fase inicial, esa empresa quebrará indefectiblemente. Cuando yo pensé construir restaurantes.com, hice ese examen y dije, hombre, pues aquí hay 2 competencias esenciales claves. Alguien tiene que tener el knowledge para crear una plataforma tecnológica de misión crítica, donde eventualmente, si piensas a lo grande, vas a tener millones de personas reservando mesa en decenas de países, donde va a haber eventualmente 100.000 restaurantes reservables. Hombre, pues esa plataforma tecnológica no es un WordPress, o sea, es una cosita muy seria, ¿no? Le tienes que dar un botón, tienes que hacer toda la facturación cada mes, aquello tiene que conciliar los bancos, diferentes países, tal. Y yo sabía que esa empresa, si yo no tenía un gurú tecnológico como socio, pues estaba muerto y enterrado. Y la segunda competencia esencial es el expertise necesario para decir, oye, yo voy a ir al mercado y voy a conseguir que miles y miles y miles de restaurantes firmen un contrato y que me paguen por enviarles clientes. Decirlo es fácil, la cuestión es hacerlo. No veo problemas en procesar un mercado. A mí me parece, o sea, yo veo un camión de carbón, tienes una pala y tienes que vaciar el camión de carbón o llenarlo. Es igual, ese es el símbolo. Yo tengo ahí un mercado de cientos de miles de restaurantes y voy a ir tocando la puerta de cada uno de ellos y les voy a convencer de que firmen un contrato, porque es sensato. Yo les voy a enviar reservas de mesa para sentar clientes en las mesas vacías, y si no es analfabeto el que tengo delante, va a decir, usted me propone un contrato a éxito. Sí, usted no me tiene que pagar nada. Yo le traigo clientes, me pagará usted 2 euros por cliente, y si le traigo una mesa de una pareja de enamorados, eso le va a costar 2 personas 4 euros, pero si le traigo una mesa de 10 personas, pues le cobraré 20 euros, 10 personas por 2 euros. Cualquiera dice, y entonces no tengo que pagar nada más. Si no me manda clientes no me cuesta nada, le cuesta a usted 0. Pues entonces eso es un contrato a éxito. Procesar ese mercado con esa tesis de partida me parecía una cosa evidente. Mi socio se veía perfectamente capacitado para crear esa plataforma tecnológica, y en realidad, haciendo todo el screening del mercado, hablando con todos los que operaban este modelo de enviar reservas de mesa a restaurantes, las empresas españolas y extranjeras, yo conocí a Antonio porque Antonio había creado esto mismo, una precuela. En el año 1999 se había puesto a programarlo y lo había lanzado en el año 2000. Cuando él en el año 2000 iba a los restaurantes a decirles que les enviaba reservas de mesa por internet, no le entendían. Es como hablar con neandertales. O sea, decía, ¿qué dice usted internet? ¿Eso qué es internet? Era imposible, o sea, era demasiado pronto. Entonces cuando yo le encontré, digo, vamos a ver, tú has escrito esta plataforma tecnológica, la tienes ahí, tienes 70 restaurantes, hiciste un gran desarrollo, se pinchó la burbuja, lo dejaste con respiración asistida, y entonces, pues ahora aparezco yo, pues tú y yo nos vamos a hacer socios y se ha terminado. Entonces la piel muerta de esa marca agotada se la quitamos, y entonces haces un diseño nuevo,
con esta marca, le llamamos restaurantes.com, y si no somos capaces de hacer dinero es para matarnos. Y entonces nos pusimos a soñar los dos juntos, y yo me sorprendía de su capacidad para generar tecnología de esa manera, con un delivery tan rápido y tan eficaz, y él se sorprendía que yo procesaba el mercado como una apisonadora, y decía, pero ¿tú cómo puedes hacer eso? Yo digo, porque yo esto lo llevo haciendo toda mi vida, tú eres matemático y llevas toda tu vida escribiendo cosas complejas. Él había hecho algorithmic trading para la bolsa, entonces había cambiado el software de los brokers de bolsa, y a lo mejor pues su arquitectura, su software daba un performance que era 100 veces o 1000 veces más potente de lo que había antes. Había estado en cartografía digital con satélites militares, entonces decía que en su época se podía saber la marca del cigarrillo que fumaba un tío cuando le miraban desde arriba. Digo, joder, pues si eso era en tu época. Sí, ahora, pues imagínate, o sea, el satélite como apunte, entra por la ventana de una casa y te ve allí en tu casa, vamos, o sea, que es de broma toda la tecnología hasta donde está. Entonces él lo veía tan claro, el mercado lo veía igual que yo, es decir, todo el mundo dejará de reservar mesa por teléfono y reservará con el móvil y con los ordenadores o tablets o tal. Entonces coincidimos. Yo creo que es fundamental, cuando te unes a otras personas, volver sobre lo que decíamos antes de las competencias esenciales para que sean equipos que son complementarios. El expertise de una persona, el expertise de otra, deben ser complementarios, porque en una startup donde hay dos personas, si los dos son ingenieros de telecomunicaciones y son amigos y se han conocido y se conocen toda su vida, pues entonces 1 más 1 es igual a 2. Pero si son conocimientos complementarios, 1 más 1 en ocasiones es 3 y en ocasiones es 5. O sea, imagínate que tú tienes 3 personas que tienen las competencias esenciales de un modelo de una empresa que tiene 3 competencias esenciales, y cada uno de los cofundadores tiene una de las 3. Pues 1 más 1 más 1, pues a lo mejor es igual a 10. Y ahí es donde surge el valor. Y esto que en restaurantes.com, que al final lo identificaste porque estás tú dentro del proyecto, pero de cara a invertir en emprendedores, lo que has comentado de las habilidades, la resiliencia, etcétera, al final supongo que te llegan como a todos, te envían un deck o los conoces en algún evento. ¿Cómo haces este análisis que necesitas un poco ver el contacto físico con los emprendedores? Yo tengo, he tenido siempre una metodología muy de entrar dentro de la cabeza de las personas y verles cómo se comportan en su vida, más allá de recibir el deck, conocer los perfiles profesionales, ver en qué roles están, cómo aquello tiene sentido. Yo, para invertir, tengo que conocer los seres humanos que están detrás de la fachada de lo que dicen ser. Entonces yo hago cosas raras. Le digo a los emprendedores, ¿me puedes dejar tus zapatos? Dicen, joder, este tío es un enfermo. Entonces veo la suela de los zapatos de la gente. Entonces hay gente que lleva siendo número 1 en su vida en todo lo que hace. Tiene los dientes blancos, los ojos azules, tarda 1h30 en arreglar su pelo, le miras la suela de los zapatos y está inmaculada, se los acaba de comprar. Pero son gente que no conoce el sufrimiento. No pueden emprender. La gente que ha vivido en algodones no puede emprender con éxito, les va a ir mal. Entonces yo diferencio la gente que tiene contacto con el sudor, con el sufrimiento, con el sacrificio, que han vivido el dolor, que les han pasado cosas malas en la vida y tienen experiencia con el manejo del dolor. Eso para mí es importante. La otra cosa que hago, que es muy bizarra, es emborracharme con los emprendedores. Y
Y la gente dice, pues vaya mierda de metodología que tienes. Sí, sí, pero el alcohol desinhibe el control del córtex. Entonces los borrachos y los niños y los ancianos dicen la verdad. Y tú ver a un emprendedor que tiene un posicionamiento y tú ves su perfil en Instagram, eso es una cosa, pero le tienes que ver borracho como una cuba, a ver cómo se comporta, y entonces puede ser distinto. Todo esto, que es mucho de broma, lo hemos materializado en Cupido Capital con metodologías de ir a vivir con los emprendedores, y antes de invertir nos vamos a vivir con ellos y nos metemos en su cubículo, en su pequeña espacio, estamos con ellos, sudamos con ellos, desayunamos con ellos, comemos, cenamos, nos vamos por ahí. Sí, que hay un periodo, es decir, de Cupido hay un periodo de proceso, hasta, es decir, no es tan rápido como otros que envían hoy el deck, el term sheet y tal. Vosotros tenéis una fase de vivencia con ellos. Hay que jugar, hay que estar ahí. Y entonces a lo mejor una cosa que pensabas invertir, decides no invertir, porque ves cositas que no cuadran. Porque en Cupido Capital lo único que tenemos es lo que te dicen los ojos de las personas a las que les vas a dar el dinero. ¿Y qué perfiles sois en Cupido Capital? En Cupido hemos entrado 22 personas que todos hemos sido emprendedores y después nos hemos hecho inversores. Entonces ahí no hay gente de banca de inversión, no hay gente que su vida es el Excel, y esto no hay. Entonces hay gente que han sido emprendedores, que han hecho exits, que han acumulado una experiencia y de forma natural se han puesto a invertir en startups. Entonces Cupido Capital nace con la idea de que hay un espacio en el ecosistema donde nadie quiere invertir porque el riesgo tiende a infinito, que es en la fase presemilla. Entonces, en la fase presemilla, en Madrid y en Barcelona, la gente que tiene unas ciertas relaciones familiares o profesionales puede encontrar esos primeros miles de euros que hagan posible poner en marcha la cosa. Sin embargo, fuera de Madrid, fuera de Barcelona, gente que no tiene acceso a familias o a familiares o a tíos que les puedan dejar algo y que ellos no tienen nada, pues como no tienen nada de nada de nada, proyectos que son una maravilla de Dios, pues se quedan sin poder ser validados. Entonces ahí acude Cupido Capital para poder invertir en emprendedores que no tienen nada, solo tienen un sueño y una fuerza en su mirada que se denomina la mirada del tigre. Entonces cuando vemos que eso es posible y por la experiencia de las personas que han creado Cupido hay un consenso general, esta gente lo va a conseguir, pues entonces firmamos un cheque con un riesgo absoluto. No hay product market fit, no sabemos si la idea tiene acomodo en el mercado, igual vas al mercado y te dicen los clientes por aquí y decimos no importa, ellos van a pivotar y van a buscar otro camino para hacer algo que sea rentable. La primera inversión que hemos hecho es Nice Hop, que se escribe Nice en inglés y luego H-O-P. Nice Hop es una startup que estaba en Málaga y tiene un equipo de fundadores muy divertido, donde hay un tipo holandés que ya tiene una edad, rodeado de millennials. Entonces es un abuelito con sus nietecitos. Y entonces han inventado un buscador de chollos, que lo gracioso es que te lo envían los chollos por WhatsApp. Y entonces Nice Hop lo que hace es chollos, que es la suma de un vuelo de avión a un aeropuerto Prime y una reserva de unas noches de hotel en un hotel como Dios manda, que no es una cuadra. Entonces te llega por WhatsApp y te dice París, volando desde Madrid, del día tal al día tal de diciembre,
no sé, 3 noches, 4 noches, 150 euros por persona. Y dices, coño, Compra ya. y entonces le das, ¡plas!, y te lo compras. Y vimos esa oportunidad y nos parecía que era un equipo muy interesante y que tenían un proyecto muy chulo y están caminando a toda velocidad. Y ahora pues vamos a hacer la segunda, la tercera, la cuarta inversión. Hay un pipeline de cosas que van a ser aprobadas, estamos muy contentos y creemos que ofrecemos algo nuevo al mercado. El modelo de Cupido es invertir como máximo 50.000 euros en cada oportunidad, entrar a valoraciones como máximo de caras $500.000 de euros. Entonces con 50.000 euros tomamos el 10% del capital y las 22 personas de Cupido nos ofrecemos para trabajar gratis para esas startups. Entonces las startups levantan la mano y dicen, oye, yo no tengo ni puñetera idea de finanzas. Entonces los financieros del grupo atacan ahí, ¿cuándo nos vemos? Y se van allí y se remangan y se ponen ahí a trabajar y les ayudamos a formular sus cuentas, a tener unos dashboards y unas cosas ordenaditas. Pues piden unos marketing online, otros piden ventas, otros finanzas, y estamos ahí. Entonces hemos llegado a acuerdos con vehículos de inversión regulados, fondos de capital riesgo o otro naturaleza de vehículos, para que cuando hemos hecho nuestro trabajo en menos de un año podamos multiplicar al menos por 3 el valor de la compañía. Y entonces cuando esta empresa, esta startup necesita la segunda ronda, pues entonces uno de estos fondos con los que hemos hablado pues acude a financiar esto porque le parece bien, y a lo mejor en una segunda ronda pues en vez de 50.000 euros necesitan 300.000 euros. Pero ya entra el dinero a lo mejor a 1,5. Como nosotros hemos entrado a 0,5, pues hemos multiplicado por 3 el valor. Entonces tenemos el derecho de salirnos con la mitad de la inversión. Entonces de los 50.000 euros, 25.000 se convierten en 75.000 y hacemos un cash out, y este dinero que sale fuera lo volvemos a poner en la casilla de salida para volver a invertir en otras startups en esa fase. Por lo tanto, pues oye, tenemos una cosa que tiene una parte que es sostenible y es un vehículo creado a 10 años y vamos a ver qué pasa, estamos ilusionados. Perfecto. Y ahora tienes esta iniciativa de Moai Mentoring. Eso es, yo creo mucho que tengo que dedicar un tiempo a ayudar a emprendedores que están en cualquier fase de su situación personal. Es decir, Moai Mentoring es una metodología de mentorización de emprendedores que sirve para un roto y un descosido. Entonces llega gente y dice, yo quiero ser emprendedor, pero no tengo ni idea eso cómo se hace, porque yo soy arquitecto y estoy trabajando de arquitecto, pero por la noche sueño que voy a ser emprendedor. Entonces, pues dices, bueno, tú tienes una idea pero no, tengo un cuaderno en blanco. Entonces entran en Moai Mentoring para vivir el proceso de convertir su sensación en una idea y llevarla a un papel y darle forma. Otros ya lo han llevado al papel y quieren vivir el proceso de que un mentor les acompañe para transformar la idea en papel en una realidad de mercado. Y otros incluso ya han emprendido y tienen un poquito de pánico escénico. Entonces dicen, yo estoy emprendiendo pero estoy más perdido que una mula en un garaje, entonces necesito ayuda. Incluso hay personas que van a Moai Mentoring y tienen una empresa que va como un cohete. Y dicen, claro, pero es que yo tengo una empresa que va muy bien y es analógica. Y yo o digitalizo esto o me van a pasar cosas muy malitas. Entonces necesito un mentor. O tengo una empresa que me va muy bien y estoy en España y si no hago una internacionalización exitosa lo voy a lamentar. Y se meten ahí. Entonces la metodología es una mesa como esta,
donde hay 9 personas que están en momentos de emprendimiento completamente heterogéneos. Y entonces hacemos un grupo Moai. El Moai es un concepto que nace en Okinawa, en Japón, donde personas que tienen un interés común se reúnen con una periodicidad que determinan ellos para ayudarse, ser amigos y ayudarse. En la tradición japonesa, cada miembro del Moai va con un sobre con dinero que han pactado, y entonces, como hacen los japoneses, le entregan el sobre con el dinero a uno de la mesa y le dicen: este dinerito es para que lo guardes por si algún día vienen las cosas mal, y entonces tengas aquí la ayuda del Moai. Entonces cada vez que se reúnen le dan el dinero a uno del grupo, y luego echan ahí unos euros de más o unos yens en Japón y compran comida y bebida y celebran como los españoles. Tenemos muchas cosas en común con los japoneses. Y el otro concepto que yo uso en esta metodología es la teoría de Howard Gardner de las inteligencias múltiples. En esa mesa va a haber gente muy buena en finanzas, y otros en marketing online, y otros en ventas, y otros en recursos humanos. Entonces, el mentor está compartiendo su experiencia y su networking para ayudarles, pero los mentorizados están inspirando los unos a los otros y se están ayudando desde el primer día. Esto dura medio año y nos reunimos una tarde cada mes, 5 horas, desde las 4 hasta las 9, y después de terminada la sesión todo el mundo se pide los deberes que quiere hacer en un mes. Entonces la gracia del Moai es que no se puede regresar al Moai si no haces los deberes. Entonces todo el mundo crece porque es que no hay opción, o sea, no pueden volver. Entonces, claro, pues yo este mes voy a ganar 25 clientes. Entonces la gente se pide una tarea estratégica para su proyecto que le cueste mucho trabajo hacer en 4 semanas y que sea factible. Entonces mi trabajo como mentor es decir: mira, te has venido arriba, esto no lo vas a hacer en un mes, o sea, déjate de leches, y entonces reducirle la exigencia para que sea una cosa sensata. Y tenemos autorización para que los de Bilbao se pidan 2 o 3 tareas. Los de Bilbao es otra cosa. Y entonces lo pasamos muy bien, aprendemos, todos aprendemos de todos, y la garantía de Moai Mentoring es que yo solo hago este trabajo con 54 personas cada año. Entonces son 6 grupos de 9 personas, 6 por 9, 54. Como son 6 sesiones, una por mes durante medio año, yo le dedico a esto de mi vida 30 meses con ellos. Tenemos grupo de WhatsApp, todo el mundo puede, y yo tengo un equipo de gente que me ayuda para ayudarles a ellos. Y si alguien considera que yo no he cumplido con mi misión como mentor, pues pulsando un botón, sin hablar conmigo, solo pulsando un botón, se les devuelve el dinero. Es como el Corte Inglés. Entonces, claro, pues todo el mundo está contento porque pueden darse de alta en Moai profesionales de la estafa. Entonces yo estoy ahí, me beneficio de todo este tema durante medio año, luego le pulso el botón, me devuelven el dinero y me río de Jesús. Y yo, me encanta que eso sea así, no ha sucedido todavía, pero que yo juego con poder decir alto y claro que tengo una garantía de satisfacción del 100%. Perfecto. Muy bien, y ya un poco para ir acabando, un par de preguntas, es decir, así a grandes generales, es decir, si tuvieras que identificar un sector como el siguiente sector donde te gustaría o invertir o emprender, ¿cuál seleccionarías ahora? Bueno, yo creo que hay una cosa que es transversal, que tenemos que hacer una aproximación mental a naturaleza de negocios que tienen mucho de ciencia ficción. Entonces, por ejemplo, lo que va a pasar con inteligencia artificial, con Big Data, con todas estas cosas disruptivas, lo que va a pasar con blockchain, lo que sucederá más adelante con la
pues el paradigma de lo que es la matemática cuántica y la computación cuántica. Lo que tenemos que pensar es que las formas de generación de riqueza del pasado, como inversores no lo vamos a encontrar en los modelos preexistentes. O sea, tenemos que pensar que alguien llega y te dice: yo he inventado un algoritmo que hace esto. Entonces el modelo de negocio es: tú te vas a dormir, el algoritmo trabaja y al día siguiente tú eres más rico que el día anterior, porque pasan cositas ahí con el algoritmo. Entonces tenemos que ver en la esencia de los negocios sistemas automáticos de generación de riqueza. A mí me gusta mucho el concepto del arbitraje. Entonces, pues me parece maravilloso. Yo voy a estudiar con sistemas de algoritmia los patrones subyacentes en una cosa y encuentro pequeñas diferencias. Entonces voy a una ventanilla y compro a un precio, y voy a otra ventanilla y vendo a otro precio y gano dinero. Proceso millones de transacciones y ordenadamente todos los días gano no sé cuánta plata. Y ya está. Eso no lo hemos vivido nosotros en el siglo XX, en el siglo XIX. Eso son cosas propias del siglo XXI. Y creo que ahí es donde vamos a encontrar las oportunidades mayores. Y después, pues todas las cosas que son evidentes, que las empresas fintech van a montar un lío muy serio y que habrá enormes oportunidades, y que todo aquello que es analógico y que está sin digitalizarlo va a dar unas economías de escala y una generación de flujo de caja que lo va a hacer muy atractivo para los inversores. Un poco para, siempre hacemos esta pregunta para acabar, ¿nos podrías recomendar un libro, tanto ya sea para emprendedores o porque te ha gustado mucho? A mí me ha gustado mucho este que siempre cito, que está bastante difícil de encontrar, agotado y tal, Compitiendo por el futuro, de Editorial Ariel, pero un libro que todo el mundo ha leído y que yo recomiendo es el libro negro del emprendedor. Es una maravilla. Está en una esencia, en un tamaño tan chiquito, y está lleno de verdades. Me gusta mucho. Hay otro libro de emprendimiento muy interesante que no me acuerdo el autor porque soy un desastre con la memoria, que se llama El Gran Empujón. El Gran Empujón es un libro muy interesante de un autor que estuvo como asesor en una empresa farmacéutica que estaba investigando en el subsuelo marino, investigando con animales y con cosas para encontrar principios que fueran soluciones contra el cáncer. Y esta empresa pues creció en bolsa, es una empresa cotizada que está muy en Estados Unidos, y este tío estaba ahí asesorándoles y escribió el libro El Gran Empujón. Me encanta ese libro también. Intentaremos buscar y luego ya lo pondremos en el vídeo. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Si quieres, puedes decir a la gente que nos verá un poco dónde te puede contactar. Pues sí, yo soy muy promiscuo y entonces atiendo a todo el mundo. Lo más sencillo es pedirme conexión por LinkedIn. Entonces Jesús Alonso Gallo en LinkedIn, y yo acepto la conexión, y ahí pues todo el mundo puede contactar conmigo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.